¿Será que termino demasiado rápido? ¿Qué tan rápido es rápido y qué es normal? ¿Será que tengo eyaculación precoz? ¿Será que necesito algún tratamiento? Hoy te orientaré sobre lo que existe, qué es lo que tienes, cuál es tu diagnóstico, si es rápido o no, si tienes eyaculación precoz, si necesitas tratamiento y qué tratamiento se puede realizar. Quédate conmigo hasta el final y vamos al video. Mi nombre es Mateo Samaral, soy urólogo y trabajo en el área de salud sexual masculina. Para quienes quieran agendar una cita conmigo, el enlace está en la descripción y el código QR en pantalla. Eyaculación precoz es más común de lo que crees, ¿eh? 1 de cada 3 hombres tendrá eyaculación precoz en algún momento de su vida. O sea, es la disfunción sexual más común y es extremadamente impactante en la vida sexual de un hombre. Solo tú que pasas por esto sabes de lo que estoy hablando. Y vamos a ver, ¿qué es rápido? ¿Qué es ser precoz? El promedio de relación sexual de un hombre en Brasil es de 7 minutos. En ese tiempo, el tipo termina y se acaba todo. En general, eso es lo que tenemos. Pero, ¿es eso lo que tomamos en cuenta para decir si tienes eyaculación precoz o no? O sea, si eyaculas en 5 minutos, ¿es precoz? Si eyaculas en 10 minutos, ¿es normal? No es eso. A pesar de que tenemos ese tiempo promedio, y puedes estar por debajo o por encima de la media, el concepto de eyaculador precoz ya no toma en cuenta el tiempo de eyaculación. Básicamente considera 2 criterios. Es la falta de control eyaculatorio. Mira la diferencia entre tiempo y control. El control entra como un criterio. Eyaculo en 8 minutos, en 7 minutos, pero no tengo el control. Y el otro también. El otro, otra variable, otro criterio diagnóstico que es importante que tengas, es la insatisfacción de la pareja involucrada allí. Por ejemplo, en un matrimonio, el hombre eyacula en 7 minutos, que es promedio, pero su esposa tarda más, y tras la primera, él no logra una segunda. Esto causa insatisfacción en la pareja. No puede controlarlo, aunque tiene un tiempo de eyaculación promedio. Algunos profesionales dicen, estás normal, un abrazo y cuida tu cabeza. No te da nada ni dice nada, solo que te cuides. Lidia con eso. Y no es así. Si tienes estos criterios, no hablo de tiempo, falta de control e insatisfacción de la pareja, mereces tratamiento. Punto. Entonces esa es la diferencia de ser eyaculador precoz o no. 2 criterios, falta de control e insatisfacción de la pareja. Llegamos a la conclusión de que mereces tratamiento. ¿Qué tratamientos existen? Primero, veamos un concepto interesante, la división clínica de la eyaculación precoz entre el eyaculador precoz primario, que la padece desde siempre, y el eyaculador precoz secundario. Él adquirió la eyaculación precoz a lo largo de su vida sexual. No tenía nada y pasó a ser precoz. El primario, el eyaculador precoz primario, el concepto más aceptado hoy en día es que tiene una alteración estructural en su cerebro que disminuye la sensibilidad a la serotonina y hace que sea un eyaculador más precoz. Este tipo de pacientes suele responder bien a los medicamentos, pero serán tratamientos de uso continuo. El secundario o adquirido ya es diferente. Tenía un tiempo de eyaculación normal y pasó a ser precoz. A menudo a veces identificará el detonante tras una separación, después de una pelea, tras la muerte de un pariente, o a veces no logra recordar ningún detonante. El hecho es que no la tenía y ahora tiene eyaculación precoz. Este paciente, que es el eyaculador precoz secundario, a menudo logra que el tratamiento sea transitorio, ¿no? Solo necesita recuperarse un poco mentalmente, su estabilidad sexual y volver a estar sin medicación como antes, ¿no? De que pasara todo esto. Pero bien, entonces la diferencia clínica es solo a nivel del tiempo de tratamiento, ¿no? El primario será probablemente un tratamiento continuo. El secundario puede ser transitorio. Pero, ¿cuál es el tratamiento para esto? Hay 3 pilares. El farmacológico, del que hablaré al final, la terapia sexual y también la fisioterapia del suelo pélvico. Psicoterapia sexual, ¿no? Ese tipo secundario, el que pasó a ser precoz, tiene un poco de ansiedad. El terapeuta sexual trabajará estrategias y actividades para que disminuya la ansiedad y adrenalina al momento de la relación, que es lo que detona la eyaculación. También está la fisioterapia del suelo pélvico, ¿no? La eyaculación tiene la fase de expulsión de la eyaculación, que es la expulsión del líquido espermático. Hay una sinergia allí entre contracción y relajación de la musculatura pélvica. Si logras adquirir el control de eso, tal vez logres controlar mejor tu eyaculación. A veces solo eso es suficiente. Algunos pacientes adquieren un gran control, ¿no?, de esa musculatura. A veces eso también se vuelve molesto para el tipo. El tipo hasta logra controlar, contraer y controlar,
pero no quiere estar pensando en eso todo el tiempo, así que a veces recurre, aún teniendo buen control, a la medicación. Medicación básicamente son tratamientos que aumentan la serotonina en el cerebro, punto. O sea, en general son ansiolíticos y antidepresivos, y también está la dapoxetina, ¿no? Vamos allá, primera línea de tratamiento. Por tener menos efectos secundarios, los más usados, dapoxetina. Llegó a Brasil hace unos 2 años. Hay 2 marcas en la farmacia, Prosoi y Empose. 30 miligramos el comprimido. Puedes usar un comprimido 2 horas antes de la relación y ya tener éxito, pudiendo llegar a 60 miligramos, 2 comprimidos al momento de la relación 2 horas antes. Empose tiene comprimidos de 30 y de 60. Así, dapoxetina 2 horas antes, como tratamiento a demanda al momento de la relación. Es el tipo de tratamiento entre todos que es el único que fue hecho para la eyaculación precoz. Su prospecto indica que es para eyaculación precoz. Tiene menor incidencia de efectos secundarios que los demás que mencionaré. Tiene la desventaja de que debes acordarte de tomarlo 2 horas antes. Sea ventaja o desventaja, este tratamiento quita espontaneidad porque debes recordar tomar el remedio antes. Otro tratamiento muy utilizado es la paroxetina. Este es de 10 a 40 miligramos para la eyaculación precoz. Se usa diario por la noche antes de dormir y eso. Su efecto principal es la somnolencia, así que lo receto de noche, aunque muchos no sienten nada. Muchos ya lo han usado y dicen que no funciona. A veces alguien probó una dosis, no funcionó y lo dejó. A veces toca subir la dosis. Entonces, para la eyaculación precoz, la parte médica tiene muchos tratamientos disponibles y hay que ir probando, ¿no? Porque a veces no funciona a la primera, sino a la segunda o tercera. Así que hay que intentar, ¿no? Muchas veces no es a la primera que vas a conseguir el resultado. Y también tienes la segunda línea de tratamiento, que es clomipramina, amitriptilina, y la tercera línea, que es el tramal. Así que tienes varios tratamientos posibles, todos ellos con una incidencia cada vez mayor de posibles efectos secundarios. A ti que quieres saber formas naturales de controlar la eyaculación, de aguantar un poco más, te dejo este video y hasta la próxima.